El Instituto Nacional Electoral arrancó todo un proceso para que los mexicanos radicados en el extranjero pudieran participar en las elecciones del próximo 2 de junio. Sin embargo, después de ese proceso de inscripción vinieron una serie de situaciones que dejaron algo así como 21,000 nacionales en el extranjero con algunas inconsistencias para poder participar. Ellos se inquietaron. Se inconformaron por esta situación. Hay ya impugnaciones incluso presentadas ante la autoridad electoral por estas exclusiones o por estas inconsistencias que dejarían sin posibilidad de votar a mexicanos en el extranjero. Platicamos hace unos días con uno de estos casos, con una mexicana radicada en el extranjero que nos decía pues que ella no le habían dicho ni siquiera puntualmente cuál era su inconsistencia para poder subsanarla y que había muy poca orientación para los mexicanos en el extranjero para poder participar. No quisimos quedarnos así, sino que queremos saber qué es lo que está haciendo al respecto la autoridad electoral y por eso le agradezco a Uquibe Espada Sancona, consejero del INE, que nos tome la llamada. Muy buenos días, consejero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado en este proceso? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué van estas inconsistencias? ¿Y qué podría suceder de cara a la elección? Bueno, a ver, estas inconsistencias incluyen una serie de cosas. Desde inconsistencias, podemos llamarlas leves, donde la copia de la credencial del elector no fue firmada de manera autógrafa, donde hay una inconsistencia entre el domicilio reportado en la credencial para votar y el comprobante domiciliario que se presentó, donde falta normalmente el reverso de la copia de la credencial, y en esos casos, digamos, se puede suponer que fueron errores y no que hubo dolo. De cualquier manera, no cuentan con las condiciones que había requerido inicialmente el instituto. Sí. Hay otro caso donde tiene irregularidades mucho más marcadas. Por ejemplo, una diferencia entre la firma autógrafa y la que aparece en la credencial, adulteración directamente de comprobantes domiciliarios, una que es muy relevante, el envío masivo de solicitudes por la misma dirección IP. En estos casos más graves, la preocupación es que distintas personas pudieran estar tratando de registrar a terceros como votantes en el extranjero sin que estos votantes tuvieran la intención de votar desde el extranjero. Porque, ¿qué ocurre? Si alguien que dispone de una copia de credencial de elector de otra persona hace este trámite y se admite a la persona como votante en el extranjero, su nombre será retirado de la lista nominal en México. En consecuencia, al llegar esta persona, no se encontraría en el padrón de su casilla y en consecuencia no podría emitir su voto. Entonces, el INE lo que empezó a hacer, y seguimos en ello, es una revisión tal que permita saber que detrás de cada solicitud admitida hay efectivamente una persona. Sí. ¿Por qué se hizo una segunda revisión después de que en principio ya se habían emitido esas 39,000 solicitudes? Hay que decir que la primera revisión es una revisión muy superficial. Tenemos esta solicitud, entregó su copia, entregó comprobante domiciliario, adelante. Sin embargo, en los últimos 2 semanas del registro de personas que quieran votar en el extranjero, tuvimos un crecimiento absolutamente descomunal de estas solicitudes, mucho más allá de lo que ocurre regularmente. A ver, es relativamente normal que al final de un periodo cualquiera, registro para votar en México, para votar en el extranjero, no se entren las prisas y que de último momento estemos registrando. Sin embargo, la cantidad en este caso fue realmente muy grande, registrándose más personas en el último mes que en los 4 meses anteriores. Eso no solo llamó la atención del instituto, sino que se recibieron quejas de partidos políticos, especialmente el PRD. Y entonces la documentación se sometió a una segunda revisión más minuciosa, que fue donde encontramos estos 39,000 casos. Sí. Se está planteando hacer una reincorporación de quienes tuvieran irregularidades leves, quienes ya se comunicaron al instituto, lo cual evidencia que son personas de carne y hueso. Pero los otros casos, el de las irregularidades graves, no los podemos pasar por alto. Es decir, podríamos estar ante acciones de distintas personas que quisieran secuestrar el voto de otras personas en territorio nacional. Ahora, también,
En este proceso de subsanar las irregularidades y poder hacer esta distinción, consejero, que mencionas, de a ver, ¿quiénes realmente erraron al momento de registrarse y quiénes podrían estar siendo manipulados? ¿Cómo se va a dar este proceso de subsanación? Bueno, por ejemplo, si tengo un comprobante domiciliario de Londres donde el código postal está alterado y no se tomaron la molestia de revisar cómo son los códigos postales, sino que le agregan un número, aquí evidentemente estamos ante una persona que no está viviendo en Londres y quiere votar en Londres. Esta es la clasificación que se ha hecho en días pasados a fin de hacer muy fácil la reincorporación a la lista de quienes tuvieron errores, pero que puede suponerse que fueron errores auténticos, es decir, personas que metieron la pata al solicitar su registro, y otros errores que son de mala fe. Quien falsifica un comprobante domiciliario evidentemente está actuando con dolo. O, por ejemplo, tenemos un caso en donde 187 solicitudes de registro en el extranjero se realizan desde la misma dirección IP en territorio nacional, lo cual evidentemente hace desconfiar de que haya 187 personas viviendo en el mismo lugar en territorio nacional y que solicitan su voto en el extranjero en distintas ubicaciones. Ahora, en esta parte, consejero, buenos días. ¿Qué va a continuar? Porque incluso el consejero, cuando dio a conocer el encargado para lo que estaba sucediendo con el voto en el extranjero, él decía que era una cuestión de semanas para revisar la lista nominal y poder, pues, ya tener con normalidad el sistema del voto en el extranjero para las próximas semanas. ¿Qué les han dicho y qué va a continuar en ello, consejero? ¿Qué nos ha dicho quién, perdón? En este caso, la investigación que se está haciendo de esta revisión de la lista nominal para el voto en el extranjero, consejero. No, pues es justamente lo que estoy relatando. Ajá. Es decir, estamos en ese proceso. Pero no tiene una fecha todavía. Donde haya faltas leves, se podrá reincorporar a los ciudadanos, incluso en algunos casos sin mediar solicitud. En otros, atendiendo a las solicitudes, el ciudadano podrá reponer la documentación que no proporcionó adecuadamente. Sí. En todos los casos hay hasta el 5 de mayo para poder hacer estas solicitudes de revisión. 5 de mayo. ¿Quiénes están brindando la asesoría? Finalmente te lo preguntaría porque tuvimos la oportunidad de acercarnos a algunos potosinos radicados en el extranjero particularmente y nos decían que pues no sabían quién podía orientarlos, que incluso estaban llamando a algunas líneas que se supone se habían habilitado para esto y que no los estaban atendiendo, que no les estaban resolviendo. ¿Cuál es el mecanismo pues para que alguien que radica en el extranjero y que ha presentado una inconsistencia pueda subsanarla? Por correo electrónico y a través de Inetel. Consejero, ¿cuál es el objetivo? Con respecto a estas inconsistencias, ¿cuál es el objetivo que persiguen en la cantidad de mexicanos radicados en el extranjero que pudieran participar en este proceso? No, nosotros no tenemos una meta a cumplir, es decir, ¿queremos que en este proceso participen 200,000? No. Nosotros queremos que participen todos los que lo soliciten y que sean personas que auténticamente están manifestando su intención de votar desde el extranjero. Por lo demás, nuestro objetivo es tener un padrón electoral, una lista nominal de electores totalmente fidedigna, sí, de forma tal que cualquier ciudadana o ciudadano con derecho a votar lo pueda hacer. Ese es nuestro objetivo. Claro. Finalmente, consejero, preguntarte ¿cómo va la preparación del próximo debate? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se está planteando el escenario? ¿Qué se ha aprendido de los ejercicios previos? Bien, a ver, el formato va a ser un poco distinto que el formato del primer debate. La parte más importante, me parece a mí, es que se hará un número más reducido de preguntas, lo cual permitirá respuestas más amplias, sí, y que las candidatas y el candidato tengan intercambios directos sobre puntos específicos. Básicamente el principal reto es evitar la fragmentación del debate como nos ocurrió en el primero de ellos hace 2 semanas. La idea es pues que el debate sea precisamente eso, una exposición de posturas y de diferencias entre los distintos candidatos que le permitan a la ciudadanía, que ayuden a la ciudadanía a formarse un criterio para emitir su voto el 2 de junio. Uquibe Espada Zancona, consejero del INE, yo te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada y ojalá nos permita seguir tocando los temas que tienen que ver con este proceso electoral y para tratar de darle tranquilidad a la gente y, como lo decías, que la mayor parte de la población que esté interesada en votar pues pueda hacerlo. Te agradezco mucho.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes, un placer estar acá de nuevo. Gracias, Igualmente, consejero. muy buenos días. Uquip Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a la pausa.